Buenas noches. Con este programa se inicia un espacio semanal con Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, sobre temas de actualidad que se transmitirá todos los miércoles a partir de las 6:30 de la noche por Facebook Live Fabio Arias CUT. Hoy Fabio responde las preguntas de varios trabajadores de todo el país sobre el tema de la negociación del salario mínimo. Buenas noches, cordial saludo para todas y todos. Bienvenidos a este espacio de todos los miércoles con Fabio Arias. La primera pregunta. Doctor Fabio Arias, muy buenas tardes. Habla Javier Ríos de Pereira, economista. Quiero preguntarle si la propuesta del gobierno, en caso de que no haya concertación para aumentar el salario mínimo por decreto, incluye el subsidio de transporte. No hay claridad al respecto. Muchas gracias. Bueno, lo que hay que decir es que en realidad el anuncio hecho por el ministro del Interior Benedetti, pues no es el anuncio oficial de parte del gobierno. El anuncio oficial de parte del gobierno solamente se conocerá después de que en la Comisión Nacional de Concertación podamos empezar a discutir tanto los contextos en los cuales se va a desarrollar la negociación y la concertación del salario mínimo, se conozcan variables como el crecimiento económico, como el tema relacionado con la productividad laboral, el tema relacionado con cuál va a ser la inflación o cuál es la inflación en este momento y otra serie de variables económicas muy importantes para definir el salario mínimo. En ese marco que empieza el 1 de diciembre, pues se conocerán las propuestas de los actores principales de la Comisión de Concertación en dicha definición, que son de una parte los empresarios y de otra parte los trabajadores. Los empresarios están representados por la ANDI, FENALCO, la SAC, Asobancaria y ACOPI. Y los trabajadores estamos representados por el Comando Nacional Unitario, integrado por las 3 centrales obreras, CUT, CGT, CTC y las 2 confederaciones de pensionados. Ahí se conocerá por lo menos las propuestas de empresarios y trabajadores y se buscará un mecanismo de concertación. Y al final de ese balance, que debe ser el 15 de diciembre, se sabrá evidentemente si hay posibilidad de acuerdo entre las partes. Y si no hay posibilidad de acuerdo entre las partes, entonces se definirá por medio de un decreto del gobierno que lo expedirá a partir del 17 de diciembre, entre el 17 de diciembre y el 31 de diciembre. En cualquier momento lo puede decretar el gobierno. Lo que toca decir así es que la propuesta de Benedetti no es aún la propuesta oficial, aunque el gobierno sí ha mencionado una y otra vez que este va a ser un aumento significativo. Y en el Comando Nacional Unitario ya estamos hablando de que evidentemente nosotros pediríamos por lo menos 2 dígitos. La próxima pregunta. Cordial saludo. Mi nombre es Natalia Zárate y desde Bogotá queremos saber en qué van las discusiones del salario mínimo. Sabemos que el salario mínimo no es solamente una cifra, sino representa la calidad de vida de todas y todos. Por eso queremos saber qué expectativas tenemos los trabajadores en las discusiones de este año. Natalia, buenas noches. Lo primero que toca decir es que, como lo mencioné en la pregunta anterior, estas conversaciones empezarán el 1 de diciembre y habrá conversaciones hasta el 15 de diciembre. De manera institucional, oficial, allá hará presente el DANE, que llevará una cantidad de estadísticas, y los diferentes representantes del gobierno, el ministro de Hacienda, el de Planeación Nacional, el de Agricultura, y obviamente que la presidirá el ministro de Trabajo. Y con base en eso, pues se podrán empezar a perfilar cuáles pueden ser los acuerdos o los desacuerdos. ¿Qué es lo que hay hoy? Primero, el salario mínimo en Colombia hace más de 20 años, el DANE dejó de llevar como una herramienta que dijera cuál era la canasta básica en Colombia. Eso lo hizo hasta hace 20 años. De hace 20 años para acá, por
insinuaciones de los gobiernos anteriores, se dijo exactamente de que no se iba a hacer más esa gestión, pero en aquellas oportunidades hablaban de que la canasta básica podría costar aproximadamente 2,5 salarios mínimos. Y obviamente que el salario mínimo en Colombia está lejos de esa canasta básica. Solamente en la posibilidad en que se vayan diciendo que la canasta básica la apropian por lo menos 2 personas que trabajen en una familia, pues ahí se puede empezar a pensar de que lo que hoy tenemos de salario mínimo podría empezar a presentar alguna posibilidad de ejercerla. Pero por lo pronto digamos que tenemos un salario mínimo, hay una discusión del salario mínimo y lo que reconocemos los trabajadores es que el salario mínimo en Colombia es muy bajo y que por tal motivo, por toda la disposición que tuvieron todos los gobiernos neoliberales y proempresariales de este siglo en materia de salario, siempre fueron muy chicatos y nunca hicieron aumentos importantes. Solamente este gobierno se ha preocupado por hacer aumentos importantes y significativos. Y creo que lo que ha hecho el gobierno ha sido muy positivo. Siempre han estado por encima de la inflación, por lo menos 4 o 5 puntos por encima de la inflación. Y eso para nosotros son cifras muy importantes que nunca habíamos tenido en ninguno de los gobiernos neoliberales y proempresariales, desde Gaviria hasta Duque. Y solamente ahorita este gobierno está tratando de cerrar esa brecha y ha anunciado de que evidentemente este año va a ser muy importante y nosotros vamos a hacer todo lo posible para que el incremento sea lo más alto posible para ir cerrando esa brecha que los gobiernos anteriores no quisieron darle al salario mínimo. La próxima pregunta. Buenas noches. Me comunico desde Medellín, Javier Sánchez. Mucho se ha especulado sobre los impactos negativos que tiene el incremento del salario mínimo. Quisiera preguntarle a usted, como presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, cuál es el verdadero impacto que se calcula del incremento del salario mínimo para ciudades como Medellín, que vive del comercio y del sector turístico. Bueno, aquí toca mencionar entonces, primero, si aumentar los ingresos de los trabajadores genera impactos en la inflación y en el desempleo, que es lo que siempre mencionan los empresarios cada vez que se habla de la discusión y la posible negociación y concertación del salario mínimo. Ellos son supremamente cautelosos, yo diría michicatos, en tratar de darle una respuesta positiva a incrementar el salario. Y durante todo el periodo neoliberal siempre se estuvieron haciendo incrementos salariales muy cercanos a la inflación. Y los gobiernos que lo representaban era a ellos, no a nosotros, siempre estuvieron atendiendo las propuestas que hacían los empresarios. Entonces, ¿cuál puede ser el impacto en esta situación? Entonces, los neoliberales siempre han dicho, si se aumentan mucho los salarios, se dispara la inflación y crece el desempleo. Pues bueno, en el gobierno de Gustavo Petro se ha incrementado el salario mínimo muy por encima de la inflación y no ha generado inflación. Por el contrario, la inflación desde que llegó Gustavo Petro ha venido descendiendo. La tuvo en 13,27 cuando la recibió de Duque. Hoy la inflación está en 5,5, o sea que se ha reducido de manera significativa, a pesar de que los salarios han aumentado. Y lo mismo con el desempleo. La tasa de desempleo que recibió Gustavo Petro fue de 11,7% y hoy es de 8,1%, o sea que también ha descendido. Entonces, a pesar de que se han incrementado los salarios, ni la inflación ni el desempleo se han incrementado. O sea que la teoría neoliberal clásica de que eso genera inflación y desempleo, por lo menos en el caso de Colombia y en el caso del gobierno de Gustavo Petro, no se ha constatado. Y respecto a Medellín, hay que decir aquí que el comercio
y el turismo ha venido creciendo en el país. Las últimas cifras del DANE que se han reportado en estos días sobre el incremento del crecimiento económico que va en el 2,7%, muestra que tanto el turismo como el comercio han crecido a factores superiores al del incremento del crecimiento económico, o sea que le ha ido bien y aspiramos que esto pueda ir generando descenso en el desempleo en la ciudad de Medellín. La próxima pregunta. Hola, soy Joana Rivas y quiero preguntarle a Fabio Arias cómo contesta él a los que argumentan que el aumento del salario mínimo es un riesgo para el empleo formal y también un riesgo para las pequeñas empresas. Bueno, los empresarios, me acuerdo mucho cuando se discutió la norma, la ley 789 del 2002, que la presentó Álvaro Uribe Vélez. Uribe convenció en esa época al país y obviamente atendiendo los reclamos de los empresarios, que la forma en la cual se podría generar empleo en Colombia, estoy hablando del año 2002, y por el cual también se podría disminuir la informalidad, era reduciendo los ingresos de los trabajadores. Y con eso hizo aprobar la ley 789 del 2002, que para efectos de aquí todas las personas que nos están escuchando, eliminó el carácter laboral del contrato de aprendizaje, redujo el pago del recargo nocturno, siempre se pagaba antes del 2002 desde las 6 de la tarde, porque es lo que hemos considerado la noche, y hasta las 10 de la noche. Esas 4 horas se perdieron en el recargo nocturno, que significa nada más y nada menos que el 35% adicional de una hora diurna. Y adicionalmente se redujo el pago de los dominicales y festivos en un 25%. Entonces, esa reducción fue importante, más o menos afectó a unos casi 3 millones de colombianos, que es los que estaban en el contrato de aprendizaje y los que están trabajando en esas horas. Y después de 2 años que tenía que hacerse una evaluación de esa ley 789 para saber si generó empleo, se estableció de que no había generado empleo. De tal manera que lo que nos hicieron fue reducir el ingreso sin generar empleo ni ningún beneficio para los trabajadores. ¿Dónde quedó esa platica? Pues en el bolsillo de los empresarios, de todos los empresarios, de los grandes, de los pequeños, de los medianos y de las microempresas. Y entonces ellos han salido con la teoría de que eso era lo que se debería hacer, pero como eso no fue definitivamente probado, pues nosotros lo que decimos por el contrario es que si los trabajadores tenemos más plata, y eso es lo que se ha venido confirmando en este gobierno, se aumenta el consumo interno de los hogares. Y si se aumenta el consumo interno de los hogares, pues inmediatamente todo el sector económico productivo se ve beneficiado porque hay más demanda de bienes y servicios y por tal motivo la posibilidad de que incluso las MIPYMES y el sector formal en general puedan generar más producción, y para generar más producción van a tener que contratar más gente. La próxima pregunta. TikTok con Fabio Arias. ¿Cómo llega la voz del pueblo a la negociación del salario mínimo? Llega representada por los trabajadores y las trabajadoras afiliados a las 3 centrales obreras y a las 2 confederaciones de pensionados. Las 3 centrales obreras somos la CU, la CTC, la CGT, y las 2 confederaciones de pensionados son la CPC y la CDP. Todos ellos hemos tenido ya una experiencia más o menos larga en términos de esta discusión. ¿Con qué ánimo llegamos? Llegamos con el ánimo, Cleidy, de que evidentemente se pueda aumentar este año, que es el año en el cual termina el presidente Gustavo Petro de hacer los incrementos salariales que le corresponden a su gobierno, con un incremento sustancial, que por lo menos vaya cerrando las brechas que nos crearon los 33 años anteriores a este gobierno, de los gobiernos neoliberales y proempresariales, que, repito, siempre fueron incrementos exiguos, pequeños, que le dejaban a la gente siempre en el sinsabor de que no iban a poder satisfacer las mínimas necesidades que siempre habían demandado. Entonces, la voz de los trabajadores llega a decirle al gobierno que haga un aumento significativo, que ayude a cerrar las brechas, que le dé una mejor opción
a los trabajadores de salario mínimo, que son 5 millones, constituidos por 3.700.000 que son trabajadores directos y activos hoy, y 1.300.000 pensionados que reciben un salario mínimo. A ellos es a los que queremos que desde la voz de los trabajadores se les atienda desde la Comisión Nacional de Concertación, y ojalá que el gobierno tenga en alta consideración las propuestas que, como hemos venido señalando, van a ser de 2 dígitos en la Comisión Nacional de Concertación. La próxima pregunta. Fabio, ¿de qué nos sirve que nos suban el salario mínimo si nos están subiendo a la canasta familiar? Bueno, este es un tema siempre difícil, por lo menos de valorar de entrada. Desde que llegó este gobierno, cosa que no lográbamos en los gobiernos anteriores, este gobierno se preocupó de primero, de que se desindexara, es decir, que no estuviera atada al incremento del salario mínimo una serie de servicios que presta el Estado y que siempre los ponían a subir con el mismo valor del salario mínimo. Y por tal motivo, lo que usted está diciendo es cierto, no tiene ningún sentido que a uno le aumenten el salario mínimo, pero todos los demás servicios se incrementen en la misma tasa. Y entonces empezó a haber un proceso que se llamó de reducir de manera importante que todos esos servicios que presta el Estado, digo los de notaría, digo los de estampillas, digo los de multas y sanciones, digo los de servicios inclusive de conexión o desconexión de servicios públicos, etcétera. Todos esos servicios que se prestan y que estaban atados al salario mínimo, porque se decía, entonces todos los productos que dependan del transporte, entonces inmediatamente serán aumentados por el mismo valor del salario mínimo. No, eso se desindexó y se estableció una tabla menor que está siempre ligada a la inflación y no al incremento del salario mínimo, y con eso digamos entonces que los trabajadores empiezan a ganarse que esa brecha o ese mayor valor del incremento del salario mínimo frente a la inflación se va volviendo una ganancia real para ellos. Pero adicionalmente le hemos insistido mucho al gobierno de que los productos regulados por el Estado, como son los servicios públicos, es decir, las tarifas de energía eléctrica, de agua, de gas, de las comunicaciones en general, que tienen algún grado de regulación por el Estado, nunca en ningún momento superen el valor de la inflación. Y bueno, y hacemos una recomendación general de que esa expectativa de que entonces todo tiene que subir porque subió el salario mínimo no siga siendo la percepción que tengamos los colombianos, pero repito, se ha hecho algunas cosas importantes, especialmente en este gobierno. Se han desindexado 200 bienes y servicios que presta el Estado, en el cual no están atados al salario mínimo, sino a la inflación, y por tal motivo se va ganando esa brecha, se va ganando, ese incremento se va ganando positivamente en mejorar el poder adquisitivo del salario mínimo. La próxima pregunta. Fabio, yo quisiera saber si un jefe puede pagar el salario mínimo por debajo de lo que decrete el gobierno. Esa pregunta se contesta de manera rotunda diciendo que no. La ley no le autoriza a ningún jefe, por lo menos desde el punto de vista legal, dejarle de reconocer al trabajador por lo menos el salario mínimo. Toda acción que ese jefe haga por debajo del salario mínimo es una medida ilegal que debe ser, en primera instancia, rechazada por el trabajador. No puede aceptarla. En segundo situación, dadas las circunstancias de pronto del trabajador, debe ser inmediatamente denunciada. Los trabajadores tenemos 2 mecanismos de denuncia. El primer mecanismo es la organización sindical o las organizaciones sindicales. Si la persona o el trabajador no está afiliado a ninguna, puede acudir a las centrales obreras, puede acudir aquí a la Central Unitaria de Trabajadores, y aquí le damos una atención a su denuncia y le damos trámite. O segundo, va directamente al Ministerio del Trabajo. Lo puede hacer por vía telefónica. Además, hay un teléfono destinado específicamente para esa situación. Y pone la queja
La puede poner verbal o la puede hacer escrita, cualquiera de las dos. Y tanto nosotros, las organizaciones sindicales, procedemos a darle trámite a la denuncia frente al Ministerio del Trabajo o el trabajador directamente, y el ministerio está en la obligación de llamar inmediatamente a ese jefe para que le restituya el derecho que él tiene. Eso es la formalidad de lo que se debe hacer. Lo más importante en estos casos es siempre tener organización sindical. Ahí sí, como se dice, los reclamos individuales son siempre menos ruidosos que si lo hace una organización sindical, porque al final, como todos lo sabemos, la unidad hace la fuerza. Y la mejor manera de hacer fuerza es tener sindicatos, y tener sindicatos muy grandes que evidentemente logren que estas injusticias y estas arbitrariedades y estas violaciones a la ley no se sigan desarrollando. La próxima pregunta. Don Fabio, buenos días. Pregunta, ¿el salario mínimo lo pueden desconocer los patrones? Bueno, esa pregunta está prácticamente relacionada con la misma anterior. Hay que decir que no la pueden desconocer, y por tal motivo llamaríamos la atención de la persona que nos ha formulado la pregunta que proceda en los términos en que ya lo hemos elaborado aquí. Sabemos que hay muchas, pero muchas violaciones a los derechos laborales, no solamente el salario mínimo, pero digámoslo hoy con el tema del salario mínimo, no nos quedemos callados, denunciemos, pero mucho más importante, busquemos exactamente cómo organizarnos, afiliarnos a los sindicatos y hacer causa común con los demás trabajadores. Creo que hemos terminado. Agradecemos mucho las preguntas que nos han enviado de todo el país, y le agradecemos a Fabio la claridad que ha dado sobre el tema tan importante como es el del salario mínimo. Solo nos queda invitar a que vean este programa, a que lo sigan, a que lo comparten y a que nos envíen sus opiniones al Facebook Live. Muchas gracias. Buenas noches para todas y todos. Buenas noches.